Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de Montreal y esta es una clasificación que utilizamos los médicos para poder propiamente clasificar y poner en un estante o catalogar qué tipo de enfermedad por reflujo tiene nuestro paciente. La clasificación de Montreal nos habla propiamente de la enfermedad por reflujo y nos habla de estos pacientes que pueden tener estos síntomas esofágicos. Son aquellos pacientes que tienen un problema de reflujo y que la manifestación que tiene su organismo es en el esófago. Pero también hay pacientes que no presentan manifestaciones en el esófago y entonces tienen manifestaciones fuera del esófago. Vamos a empezar con los síndromes esofágicos. Los síndromes esofágicos son aquellas alteraciones que presenta el paciente que la enfermedad por reflujo ha ocasionado algún cambio o algún daño en el esófago. En primer lugar, tenemos los síndromes sintomáticos. Es aquel paciente que tiene los síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es pirosis, regurgitación. Y también están los síndromes con lesión de mucosa, que son aquellos pacientes que además de tener esos síntomas, la mucosa esofágica ha tenido algún cambio. Dentro de los síndromes sintomáticos tenemos este que le llamamos el síndrome típico del reflujo. Es aquel paciente que siente que se le regresa el alimento, que es la regurgitación, y aquel paciente que siente que cuando eso se regresa quema, siente una sensación de que está quemando eso que va subiendo. Eso le llamamos pirosis. Pero si a este paciente se le hace una endoscopía y en la endoscopía no se ven erosiones en el esófago, podemos decir que este paciente tiene una enfermedad no erosiva, ERNE. Y estos pacientes también tienen una característica, que es un dolor torácico. Es un dolor retroesternal en el tórax, en el pecho, que muchas veces puede el paciente pensar que está teniendo un infarto, que está sufriendo un problema cardíaco, pero se hace un electrocardiograma y todo está normal. Entonces, decimos que este paciente tiene un dolor torácico no cardiógeno. Su origen no es del corazón. Ahora, los pacientes que tienen síndromes con lesiones de mucosa son aquellos pacientes en los que se hace la endoscopía y en la endoscopía podemos evidenciar esofagitis, una lesión de la mucosa. Puede ser desde algo muy pequeño, según la clasificación de Los Ángeles, o puede ser algo más avanzado, en la clasificación D de Los Ángeles, por ejemplo, en donde la circunferencia está comprometida con erosiones, con ulceraciones, y en este proceso de cicatrización se pueden ocasionar estenosis. La luz del esófago se va cerrando y entonces puede tener esta disminución del calibre y tener dificultad para que el paciente pueda pasar el alimento. Si estas erosiones persisten o esta agresión del ácido en el esófago persiste, existe algo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio adaptativo que presenta la célula del esófago a esa exposición ácida continua. Recordemos que la célula del esófago no está diseñada para que pueda recibir el ácido. En cambio, la célula intestinal sí está acostumbrada a esto. Entonces, hay un cambio. Esta célula del esófago se cambia por una célula de inicio normal hacia una célula intestinal normal para que pueda resistir a la acidez que está regresando. Eso se llama esófago de Barrett. Y esto se considera una lesión premaligna y puede avanzar hacia lo que llamamos adenocarcinoma, propiamente un cáncer del esófago. También un paciente puede tener manifestaciones extraesofágicas y son los pacientes que quizá no tienen ese dolor torácico no cardiógeno, son los pacientes que no tienen esofagitis, que no tienen pirosis, que no sienten la regurgitación, pero sí están presentando algún tipo de reflujo. Esto le llamamos síndromes extraesofágicos. Y hay algunos síntomas que ya está establecido muy puntualmente que sí tienen asociación con el reflujo y hay otros síntomas que no se ha comprobado que realmente estén asociados al reflujo.
Las asociaciones establecidas son tos, esa tos persistente, una laringitis, es ese paciente que se levanta en la mañana con una sensación de cuerpo extraño en la laringe y tienen la necesidad de como que sacar una flema y están con ese sonido para aclarar la garganta. Es aquel paciente que ha tenido asma sin alguna otra ocasión, sin alguna otra causa que lo esté ocasionando. Aquel paciente que ha tenido erosiones dentales a pesar de que tiene una buena higiene bucal. Estas son las asociaciones establecidas en donde generalmente la mayor parte de las veces sí hay una evidencia del reflujo. Pero hay otro tipo de síntomas que el paciente puede presentar en donde no se ha documentado que exista una fuerte asociación con el reflujo, pero pudiera en algún momento tener cierta asociación. Y estas son las faringitis de repetición, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática, que es que no le encontramos otra causa, y las otitis media de repetición, aquel paciente que constantemente está teniendo periodos de otitis media. Hasta aquí la clasificación de Montreal. Espero que te haya ayudado a poder entender un poco mejor todo el espectro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nos vemos en el siguiente video.